El tema educativo en México es espinoso porque sabemos perfectamente que a los políticos poco o nada les importa el tema educativo, pero también hay cosas que no son muy útiles en el ámbito educativo. Y lo voy a decir con todas las implicaciones que esto tiene. La prueba PISA no le ayuda a México. Ojo con este dato. Una vez establecida esta posición, para explicarla, tengo que decirle a usted que en realidad el tema de la evaluación educativa en México se ha estado deteriorando desde adentro, hay que decirlo. PISA, que es una prueba internacional que se aplica en varios países, nada tiene que ver con el deterioro educativo. Así que el hecho de que haya ahorita muchas voces que estén diciendo que el daño terrible que va a sufrir la educación porque se retire la prueba PISA de México, es una fantasía, es una jalada, no tiene nada que ver PISA para mejorar el tema educativo. De hecho, si nos hacemos un poquito de memoria, la última aplicación de la prueba PISA fue en el 2022. Y obviamente con respecto al 2018, que fue la anterior inmediata, pues obviamente a México le fue muy mal, como a todos los países del mundo, porque estuvo justamente el tema de la pandemia del COVID-19. Pero, ¿qué se hizo al respecto? Pues absolutamente nada. Pero insisto, PISA no tiene nada que ver con este asunto. El asunto radica en que la educación en México se ha deteriorado de una manera ostensible y muy clara. Y no es nada más un tema de esta administración, por supuesto que no. Por ejemplo, el retiro de otras pruebas u otras evaluaciones educativas, como fue, por ejemplo, la prueba enlace o, por ejemplo, el exani y otras cuestiones, no obedecieron a lógicas de Morena, ¿no? Vienen de la administración anterior. México sistemáticamente ha estado desmantelando su sistema educativo, quitándole autoridad a la figura más importante en el aula, que es justamente el maestro. Poco a poco México va encasillando y metiendo a los maestros en un contenedor que se llama burocracia, y prácticamente es a lo que ha estado orillando todo este tipo el esquema educativo o el sistema educativo mexicano. Así que estas nuevas evoluciones, por ejemplo, de la eliminación del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa y luego después el tema de la nueva escuela mexicana, todo este tipo de cuestiones, solamente han servido para obedecer a los vaivenes políticos que hemos estado viviendo cada maldito mendigos años. Y así me va a salir una palabrota muy poco educativa. Y entonces, que de pronto una prueba internacional nos venga a decir lo mal que estamos, pues obviamente nos levanta muchas ampollas, pero esto siempre ha sucedido. No es una cuestión estrictamente de Andrés Manuel López Obrador. Así que podrán quitarse y ponerse nuevas pruebas en este sentido, pero la realidad es que estamos viviendo un desastre educativo en México que tiene que ver con el permiso que le hemos dado los ciudadanos a los políticos de meter sus manotas justamente en el tema educativo. Eso es por un lado. Y por otro lado, también hay que decirlo con mucha claridad, también el prurito de los políticos en turno por meter mano en el tema educativo es precisamente por hacerle gordo el caldo a un grupito muy peculiar de algunos padres de familia que se quieren meter en todo, y por supuesto que obviamente esto también brinca en el tema o en el sistema educativo, porque al final del día los padres de familia son votos, y si hay algo que aman los políticos no son ni los niños, ni las escuelas, ni el sistema educativo, ni el crecimiento del país, ni mucho menos, son los votos. Y si el voto pasa por darle al padre de familia la idea de que está metiendo mano en el tema educativo, pues entonces lo van a hacer. Y las consecuencias están a la vista. Esta decisión de salirse de PISA puede ser cuestionable, pero no es la muerte del sistema educativo, ni tampoco el desastre o la debacle que quieren hacer pintar algunos expertos en la materia, o por ejemplo la oposición que va a utilizar esto como una herramienta más para tirarle estiércol al gobierno en turno. No, el desastre educativo ya lo cometimos los mexicanos. El desmantelamiento de la educación ya lo hicimos los mexicanos. El desastre que fue quitarle herramientas al maestro para ejercer la educación en el aula, ya lo hicimos los mexicanos, y no necesitamos ni de Andrés Manuel, ni de Peña, ni de Calderón, ni de Fox, ni de nadie para meternos la educación por la cola.
Fuimos nosotros los mexicanos. ¿Y sabe dónde estuvo el primer error? Permitir que los políticos metieran las manos en el sistema educativo. ¿Cuál podría ser la solución en todo caso? Pues bueno, una institución fuerte. Ya no importa cómo se llame. Si se llama ahora Nueva Escuela Mexicana, adelante. Pero esta institución debe de ser independiente. Y que el prurito de los políticos quede a un lado, para que entonces ahora sí se aplique una política pública que pueda reconstruir la educación, aunque nos tome 50 años, porque eso es lo que se tarda el tema educativo. Los mexicanos nos hemos dedicado a estar reinventando la educación cada 6 años y las consecuencias están ahí. PISA refleja una parte del desastre educativo, pero no es el todo. El todo está destruido y aún así la educación mexicana es mejor todavía que en muchos países. Pregúntenle a Estados Unidos cómo tienen ahorita su sistema educativo, mucho peor que el mexicano. ¿Pero por qué sale bien en la prueba PISA? Porque hay manipulación. Porque los resultados de estas pruebas son perfectamente manipulables. Y los que manipulan más los resultados educativos, como por ejemplo PISA, pues son las escuelas privadas. Quiero que sepa usted. Hay muchas aristas en este tema. Obviamente yo no tengo una posición, pero es una exageración, es una jalada que digan que eliminar PISA de México vaya a ser una debacle educativa. La debacle ya tiene mucho tiempo instaurada aquí en México.